Buenas tardes. Nosotros les vamos a presentar el tema Trastorno de la personalidad antisocial, piromanía y cleptomanía. Los integrantes son Castro Dylan, Ceja Odalis, Esparza Jocelyn y Sánchez Parra Enrique. Trastorno de la personalidad antisocial. Es un trastorno mental en el cual una persona no demuestra discernimiento entre el bien y el mal e ignora los derechos y sentimientos de las demás personas. Las personas con ese trastorno tienden a ignorar, manipular o tratar a los demás con crueldad o indiferencia. No demuestran culpa ni remordimiento por su conducta. Los criterios diagnósticos son, en primer lugar, es que el patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás que se produce desde antes de los 15 años de edad y se manifiesta por 3 o más de los siguientes hechos. En primero es el incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos que se manifiestan por actuaciones repetidas que son motivo de detención. Esto quiere decir que no se ajustan a las normas sociales con lo que respecta a un comportamiento legal. Dicho esto, realizan actos con motivo de una detención, aunque no se les llegue a detener, como por ejemplo al destruir una propiedad, al hostigamiento, al acoso hacia otras personas. En el criterio 2 menciona que es el engaño que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para provecho o placer personal. Esto quiere decir que frecuentemente son mentirosos y manipuladores para sacar un provecho personal o por placer, como por ejemplo obtener algún dinero. En el criterio 3 menciona impulsividad o fracaso para planear con antelación. Esto quiere decir que a través de la impulsividad estos toman decisiones sin reflexionar y según el momento. También no piensan en las consecuencias que los perjudican a ellos y hacia las otras personas. En el criterio 4 menciona irritabilidad y agresividad que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas. Esto menciona que suelen ser irritables y agresivos, involucrarse en peleas, también cometer actos de violencia física, incluyendo a su pareja y hacia sus hijos. En el criterio 5 menciona desatención imprudente, de seguridad propia o de los demás. Esto se refiere a que muestran despreocupación e imprudencia hacia su propia seguridad y hacia los demás, como el comportamiento al conducir. Pueden manejar de manera de alta velocidad que puede provocar accidentes o manejar un estado de ebriedad. En el criterio 6 menciona irresponsabilidad constante que se manifiesta por la incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente o cumplir con las obligaciones económicas. Es decir, que suelen ser extremadamente irresponsables, por lo que se evidencia en el contexto laboral. Suelen abandonar sus trabajos sin tener un plan adicional. También se refleja en el impago de deudas o el pago habitualmente de las necesidades básicas de sus hijos o personas que están a su cargo. En el criterio 7 menciona ausencia de remordimiento que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien. Esto quiere decir que muestran poco o ningún remordimiento de las consecuencias de sus actos. Suelen justificar de manera superficial los daños, maltratos o robo hacia las otras personas, diciendo por ejemplo la vida es dura, o también suelen culpar a las víctimas por ingenuas o minimizar sus actos. El individuo debe de tener al menos 18 años de edad y debe haber tenido antecedentes de algunos síntomas de trastorno de conducta antes de los 15 años. Y como último criterio, el comportamiento antisocial no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia o de algún trastorno bipolar. Las características diagnósticas menciona que la característica esencial de ese trastorno menciona que es un patrón general de desprecio,
y de violación de los derechos de los demás que comienza en la infancia o en la adolescencia temprana y que continúa hacia la edad adulta. Este patrón ha sido denominado psicopatía, sociopatía o trastorno de la personalidad disocial. El trastorno de conducta implica un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en que se violan los derechos básicos de los demás o las principales normas o reglas sociales apropiadas para su edad. Características asociadas que apoyan el diagnóstico menciona que los individuos con este trastorno con frecuencia carecen de empatía y tienden a ser crueles, cínicos y despectivos con los sentimientos, derechos y sufrimiento de los demás. Pueden tener una concepción de sí mismos elevada y hasta mostrarse arrogantes, como por ejemplo pensar que el trabajo ordinario no está a su altura y no tener una preocupación realista acerca de sus problemas actuales o de su futuro. Suelen ser excesivamente obstinados, seguros de sí mismos o engreídos. Además, desprenden un encanto simplista y superficial, con una capacidad verbal voluble y artificiosa, como por ejemplo tener un lenguaje técnico o una jerga que podría impresionar a alguien. Por lo que la falta de empatía, la concepción de sí mismos elevada y el encanto superficial son características que han sido frecuentemente incluidas en la definición de la psicopatía. Las personas con ese trastorno antisocial de personalidad tienen mayor tendencia a morir prematuramente por medios violentos que las personas de la población general, como por ejemplo suicidios, accidentes, homicidios. También pueden experimentar disforia, con quejas de estrés, incapacidad para tolerar el aburrimiento y depresión. Pueden haber desarrollado trastornos de ansiedad, depresivos, trastornos por consumos de sustancias, juego patológico, trastornos de somatización, trastornos de control de los impulsos. También suelen tener características de personalidad que cumplen con de otros trastornos de la personalidad, sobre todo de la personalidad límite, histriónica y narcisista. Gracias, por el momento es todo de mi parte. Mi compañero Dalis y el resto de mis compañeros, Enrique y Dylan, continuarán con la exposición.